A ver, son 9 de la mañana con 13, como todos los viernes tratamos de darle a las señoras y a las señoras algún tipo de información más distendida, utilitaria, para que le bajen los decibeles de toda esta cuestión tan tensa que nos está pasando con la corrupción y todos los líos políticos. ¿Quién nos acompaña aquí, Quique Bravo Prado? ¿Dónde anda Quique Bravo Prado? Ha fugado. Bueno, nos acompaña el doctor Cipriani, que es una persona especialista en todo este tema de la fitoterapia. Yo le pregunto, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Con todo lo que tiene en este momento el Perú entre las cejas, ¿es bueno tomarse un boldo, una manzanilla para tranquilizarse? ¿Realmente eso tranquiliza? ¿Eso puede hacer que la gente no esté tan crispada y tan mal humor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Acá con Philip Bafters hablando de lo que se trata de la fitoterapia, una de las partes que se llama de las medicinas alternativas, complementarias y tradicionales. La fitoterapia, lógico, es una de las más antiguas formas de curar que se llama del hombre. En la medicina antroposófica se considera que la planta es una versión invertida que se llama del ser humano. Entonces, es decir, por ejemplo, que la raíz corresponde al cerebro, el tallo corresponde que se llama pues a la zona circulatoria y respiratoria que se llama, y las flores habitualmente corresponden a la acción sexual que se llama de las personas. En caso, por ejemplo, de la manzanilla, habitualmente a veces la gente no conoce el uso correcto que se llama las plantas. Las plantas realmente que se llama son de uso personal, no en forma genérica. Se puede usar en forma genérica, pero realmente cuando se hace fitoterapia se hace habitualmente al individuo. El individuo tiene sus propias plantas que son características para cada tipo que se llama de enfermedad que él posee. Entonces es la primera base de usar que se llaman las plantas. O sea, habitualmente hay libros, revistas, médicos o gente curiosa, los herbolarios. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar en la Universidad Villarreal y en San Martín de Porras, haciendo un curso que se llama pues para los herbolarios del Perú, una especie de médicos descalzos. Consecuentemente, que se llama eso fue que las avenidas de Mancocapa y demás que se llaman el centro de Lima se llenaron de tiendas que se llaman pues de plantas medicinales, cosa que anteriormente visualmente se veía que se llama en los mercados o que se llama habitualmente en los un punto de la ciudad que vendían que se llama pues gente que venía de la sierra. Hoy día que se llama después de más de 40 años ya tengo la oportunidad de ver que hay industria que se llama pues herbolaria acá en el Perú, ¿no? Que se utilizan plantas que tienen propiedades magníficas. Hay muchos biolos y hay un boom al respecto. Yo lo interrumpo, doctor, por lo siguiente. Por eso es que Caribeña ha lanzado pues este fascículo donde habla de los secretos del naturismo, de las plantas medicinales. Leo algunas, ¿ya? La hierbabuena, la hierba luisa, la lavanda, espliego, llantén menor, malva, manzanilla, melisa, muérdago, ortiga, piel de león, polio, rosa silvestre, salvia, tomillo, valeriana, tusílago, sauco, tilo, romero, primavera. A ver. Me parece magnífica que se llama la idea. A ver, cuando yo digo esto, digo es que la gente cree en esto, como si fuera un tema de fe. Pero si uno analiza desde el punto de vista científico, ¿de dónde es que una pastilla de un laboratorio, Roche, Merck, Sarpandom, El Lilly, Bayer, ¿de dónde sale? Los componentes salen de la naturaleza, sea de minerales o sea de plantas. Claro. Entonces, yo tengo que presumir que en la ingesta o el consumo de determinado tipo de planta, en este caso fitoterapia o de repente algas, en forma de té, en forma de polvo, te van a dar componentes miligrámicos, ¿no es cierto?, de determinada sustancia química que va a terminar afectando tu sistema nervioso central o tu sistema sanguíneo o tu sistema endocrino, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros tenemos una ingesta, nuestro sistema de alimentación y el sistema endocrino comienza a funcionar para nuestro bien o para nuestro mal. En buen romance, cuando uno toma todas estas medicinas naturales, está tomando componentes que están en las pastillas. Son primas hermanas la medicina tradicional y la medicina, vamos a decir, química conocida. Bueno, cuando se utiliza en forma industrializada, la planta pierde ya todas sus cualidades en un 50%, 80%, porque la planta tiene un carácter especial, que es el carácter vital, y el conjunto de sustancias que lo componen
neutralizan los efectos posiblemente que se llama pues dañinos que pudieran tener para la persona, hace un efecto tampón. De tal manera que es diferente tomar una planta que se llama conseguida en forma natural que tomar una planta procesada que se llama por un laboratorio. No es lo mismo, ¿no? Entonces, que se llama de preferencia es siempre buscar que se llama habitualmente la planta en su factor que se llama fresco. Yo tuve la oportunidad, discúlpeme, en el año 1986 más o menos hizo el primer congreso de medicina tradicional acá en Lima. Y vinieron gente que se llama pues del extranjero, inclusive había gente de Europa, lógico, que agarraba las plantas y las buscaba en el momento del amanecer. De tal manera que la planta absorbía, que se llama la esencia misma de que se llama de la naturaleza, y la savia que subía impregnaba las hojas, las flores, y las personas habitualmente iban a esas horas de la mañana para lograr que se llama obtener que se llama que la planta absorbiera que se llama pues todas sus esencias y la daba al paciente, porque tenía mejores propiedades que se llama habitualmente que las plantas que se llama desecadas o a veces que se venden en las ferias un poco ya que se llama pasadas de tiempo. La planta debe tomarse fresca, que habitualmente un famoso herborista francés, Maurice Masseguet, habitualmente enseña que se llama habitualmente cómo preparar que son las plantas, cómo recolectar las plantas en un momento determinado. A ver, son 9 de la mañana con 19. Ok, yo respeto porque evidentemente usted es una persona que está metida en esta cuestión de la fitoterapia y claro, me dice la manzanilla fresca o las cosas, vamos a decir, naturales de la manera más natural, pero también hay otra gente que dice que cuando uno le extrae los mejores componentes y los concentra y los industrializa, va a estar el efecto mucho mejor dado. Pero para no quedarnos en esa situación que a la hora de la hora termina siendo para la gente en un tema de fe, no un tema científico que claro, yo repito, usted lo puede alegar. Me gustaría, ahorita que estamos en un tema de frío, ahorita que estamos en un tema de alimentación, comenzar a conversar a la gente desde el punto de vista de su ciencia, cuáles son los, entre comillas, procedimientos o tratamientos que hay que hacer para diversos tipos de enfermedades o dolencias o para prevenirlas. Por dar un ejemplo, para el tema de las enfermedades broncopulmonares, en el supuesto que una persona crea mucho en esto o no tiene los recursos para comprar la famosa pastillita, para los temas broncopulmonares, ¿qué cosa es mito, qué cosa es realidad, qué cosa funciona? ¿Tomar test, hacer compresas, ponerse cosas en el pecho? Cuénteme un tratamiento. Depende del paciente y depende que se llama de la enfermedad. Por ejemplo, en un proceso respiratorio puede darse dos casos. Que hay un momento que el paciente tenga que se llama mucha flema o que tenga que ser una tos seca. Es diferente el proceso que se llama respiratorio de acuerdo al medio donde se ha desarrollado el proceso infeccioso. Entonces, si yo tengo una tos seca y utilizo lo primero el eucalipto. El eucalipto es una planta yang en medicina china o caliente en medicina peruana. Entonces, si yo la tomo, me va a empeorar mi cuadro. Porque caliente sobre caliente, porque la enfermedad que yo tengo es una enfermedad seca, caliente, va a generar mayor dificultad para expectorar. En cambio, pues, si yo tengo un proceso de tipo respiratorio seco, una tos seca, una tos de perro, como dicen habitualmente, que se llama y no expectoro, tomo el eucalipto, me hace daño. Tengo que tomar una planta contraria a que se llama la enfermedad. En este caso, por ejemplo, Yantengo malva. ¿Y son que cómo se suministra el Yantengo malva? ¿En té? ¿Se come, se muele, se toma? En infusiones habitualmente, la hierba fresca se hace infusionar durante 10 o 15 minutos. Se puede agregar, si es que no es diabético, un poquito que se llama pues, de miel de abeja, ¿no? Que ayuda, o agregarle otro complemento, por ejemplo el quión o un poco de cúrcuma, para favorecer que habitualmente que se llama el proceso. En caso contrario, por ejemplo, si yo tengo una tos que se llama que es productiva, porque tengo mucha flema, ahí sí tendría que tomar el eucalipto. ¿No? Entonces se contraponen que se llaman los contrarios. Entonces logro que se llama un efecto terapéutico. Entonces siempre se tiene que tomar en té o en infusión. Hay muchas formas de tomarlo. Puede ser que se llame a veces que se llame en forma de compresas también. Hacer compresa puede ser. ¿Cómo es la compresa? Porque yo también he escuchado del aceite esencial de eucalipto, por dar un ejemplo. Que te se soba el eucalipto en el pecho, claro, o ponte eucalipto en la nariz. Hay todo un mito con respecto al famoso Vivaporub, que ya sabemos que claro, nosotros, que el mentolato, que eso es algo que irrita simplemente las fosas nasales. Por eso digo, cuando me habla de compresas y me habla de test, hábleme de las compresas. ¿Qué es una compresa? ¿Cómo se pone? Estoy hablando de temas broncopulmonares todavía.
Una compresa viene a ser básicamente el uso de una infusión que se llama muy concentrada, que se llama de una planta, y que se empapa habitualmente, que se llama un lienzo, puede ser que se llama un poco de gasa, que se llama un lienzo fino, que se coloca en determinadas partes que se llama del cuerpo y luego se venda, que se llama habitualmente, y se logra entonces el efecto absorbente que se llama del sistema. De preferencia, si esto se hace habitualmente, que se llama con aceites. Entonces, si yo tengo que se llama el eucalipto, por ejemplo, y lo hago hervir en un poco de aceite común y corriente, llevo de preferencia aceite de oliva, entonces yo lo puedo colocar que se llama en las zonas adecuadas. Por ejemplo, que se llama el cuerpo humano es un mapa que se llama de todo el sistema, son zonas reflejas. Entonces hay puntos de acupuntura, hay puntos que se llaman reflejos, que son símiles donde se pueden colocar que se llama esto sin tener un efecto sobre los pulmones. Por ejemplo, los puntos que se llama de Chapman, que son puntos habitualmente parecidos a los de la acupuntura, que tienen que ser habitualmente un momento de inflamación, porque son puntos reflejos del sistema linfático. Entonces, ese sistema linfático en contacto que se llama con las sustancias que se llama que se encuentran en el aceite del eucalipto, la manzanilla, la verbena, lo que quiera usted, va a ser absorbido a través de la piel. La piel que se llama es un elemento que absorbe absolutamente todas las sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los antiguos que se llama aquelarres a las brujas, agarraban habitualmente que se llama la belladona, agarraban el floripondio, qué sé yo, y con un monto de gas le aplicaban que en la piel y tenían efectos en el sistema nervioso. Igualito se hace en cualquier enfermedad. Pues nosotros, conociendo cuáles son los puntos reflejos o las partes afectadas, podemos usar que se llama compresas de aceite o compresas de agua nomás. A ver, son 9:25 a.m. También, o sea, a ver, hay las compresas, hay los test. Hay algunas personas dicen que para este momento en donde hay determinadas enfermedades broncopulmonares o resfríos, tiene que uno hervir determinadas hierbas y hacer inhalaciones. Inhalaciones también. Muchas veces muchos médicos de los tradicionales nos dicen que eso es una barbaridad, que lo que estás haciendo es meterte vapor al cuerpo y que a la hora eso no tiene nada de positivo. No, absolutamente, que sean las vaporizaciones son adecuadas, habitualmente fluidifican, habitualmente que se llama las flemas, habitualmente que se almacenan a los pulmones, si es en el caso de procesos pulmonares. ¿Y cuáles son, en el caso para la gente que está con mucha mucosidad, que está con mucha tos, bueno, la mejor inhalación? Bueno, tiene que ser una infinidad de plantas. Tiene la malva, la manzanilla, el eucalipto, el marrubio, la pulmonaria, que se llama habitualmente, son plantas que se utilizan para procesos respiratorios, ¿no? Entonces pueden ser usadas en forma de vaporización. Ahora, mejor aún, si se le agrega que se llama una cucharadita de miel o una cucharada de miel a la infusión que se va a vaporizar, o bicarbonato de sodio. Ya, pero eso, a ver, no quiero entrar al tema estrictamente científico porque no tengo cómo argumentarle, pero ¿no será que estos son placebos y que la gente a la hora se siente mejor porque se quiere sentir mejor? No, toda la medicina es placebo en un 50%. La medicina clásica que se hace en los hospitales, el 50% es placebo. Es el factor de la creencia, como uno cree que le va a hacer bien o mal, que sea una circunstancia. El otro 50% lógico es el factor que se llama terapéutico. Ahora, en medicina natural, que se llama habitualmente, las plantas siempre tienen una acción a restablecer la salud, a curar, que se llama habitualmente. Todas las formas médicas naturistas, alternativas o complementarias, tienen a restablecer la salud. La otra medicina simplemente alivia el síntoma y genera iatrogenia. No sé, usted toma algo que se llama que le va a aliviar por un momento, le va a permitir trabajar, producir, que es lo que quiere que se llama el sistema, pero sin embargo le va a generar que se llama un efecto secundario, que se llama habitualmente por el uso del medicamento. A ver, la guía práctica de los remedios caseros más comunes de Caribeña, tu diario. Por eso lo primero que he hecho yo es para los trastornos más comunes. Lo primero que se me ha ocurrido ahorita es por el tema del frío y el cambio de clima, porque estamos en un problema nacional, es el tema de las enfermedades broncopulmonares. Pero también hay que saber que como consecuencia de la falta de líquido, porque acá en el Perú desgraciadamente hay muchos sitios en donde no hay agua y de buena calidad, en Lima hay muchas, y en Chiclayo, y en Trujillo, y en Chimbote, y en partes de la sierra y de la selva no hay agua potable bien tratada. Hay muchísimas enfermedades gastrointestinales que se dan como consecuencia, solamente para entrar por el tema del agua, porque hay muchos otros temas. En el caso de todo el tema gastrointestinal, los tés, es siempre bueno tomar un té después, un té digestivo,
para determinado problema. Van a tener que se llama una acción positiva también, por ejemplo, usar que se llama, por ejemplo, la manzanilla, ¿no? La manzanilla que se llama la menta, la hierbabuena. ¿Cuál es la diferencia? Yo tomo normalmente té negro en las mañanas, pero ¿cuál es la diferencia para todo el tema del tracto digestivo? El tomar un té negro que tiene teína, que es algo realmente inocuo, que no te hace nada, o una manzanilla, o un boldo, o una hierba luisa. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista gastrointestinal de cualquiera de las comunes infusiones que nosotros conocemos? Van a ayudar que se llama por sus propiedades antibióticas, antisépticas que pueden tener a uno. Por ejemplo, la manzanilla tiene una sustancia que se llama azuleno, que es la acción bactericida que se llama con eso. Ahora, con respecto al té, habitualmente la gente dice, tengo un proceso diarreico, y toma el té y lo toma bien cargado. Eso es lo contrario. El té bien cargado va a producir que se llama más diarrea. Más bien tiene que tomar el té que se llama no muy cargado para que tenga un efecto astringente. O sea, que hay que saber conocer que se llama habitualmente cómo se utiliza la planta. Entonces es lo contrario que uno dice, ¿no? Entonces dice que estoy con un proceso que se llama gastrointestinal, yo mismo preparo un té bien cargado, que se llama y lo tomo. Y va a producir, que se llama, no le va a producir astringencia, sino más que se llama evacuación. En cambio hay que tomar el té que se llama rigidamente, que se llama diluido, para que tenga la acción que se llama terapéutica de contener, que se llama el proceso del peristaltismo aumentado o la diarrea que se llama que tiene el paciente. ¿Hay algún tipo de té que restaura la flora, perdón? Porque claro, como tenemos mal agua, hay todo el tema del Helicobacter pylori, que es una cuestión de absoluto desarrollo científico. Como planta misma... Que valga la pena tomar antes o tomar continuamente para que nuestro estómago esté mejor defendido de todas las bacterias. Mucha gente come en la calle, come en sitios donde no se ha congelado bien la comida, donde no se ha tratado bien la comida, en donde hay un aceite, donde han frito papas y lo han recontrafrito el aceite. Entonces, hay un tipo de hepatoprotector o protector de la fauna para la gente que tiene una alimentación complicada. Mejorar que se llama la flora intestinal, bueno, eso se utilizan los probióticos, en este caso los prebióticos, los probióticos habitualmente ayudan, que se llama, pues son derivados que se llama habitualmente el yogur o habitualmente otro tipo de ese tipo de sustancias. Se puede utilizar, por ejemplo, que se llama como planta, como hortaliza mucho la col. Pero ¿y la chía y la linaza que le ponen al yogur? ¿Cuál es qué hacen en el organismo la chía y la linaza que son tan famosas ahora? ¿Perdón? La chía y la linaza. ¿Cuál es la gracia? La linaza que se llama laxante, y es desinflamante, que se llama habitualmente del tracto intestinal o de todas partes del cuerpo. La chía también tiene un mucílago que se llama, que habitualmente puede desinflamar, que se llama el intestino. O sea, cuando se remoja la chía, cuando se prepara la chía, suelta un mucílago que tiene una acción desinflamante que se llama habitualmente del proceso mucoso que se encuentra en el intestino y ayuda al proceso de recuperación. 9 de la mañana con 31. Vamos a ir a la pausa y yo le voy a preguntar, porque a nosotros nos escuchan muchísimos taxistas y el taxista tiene una labor muy sacrificada. El taxista termina, por obvias razones, con un dolor de espalda, pero de las cangallas, doctor Cipriani, con un dolor de rodilla tremendo, con dolor de pies tremendo, y el taxista trabaja 8, 9, 10, 11, 12 horas. Para los dolores corporales, ¿hay algún tipo de planta, de tratamiento para aligerarlo? Me lo contesta luego de la pausa. 9 de la mañana con 30, Quique. ¿Quién viene luego de la pausa? Luego de la pausa venimos nosotros mismos, Philip. Y Judy no viene a las 9:30. Judy Rodríguez. Bueno, viene Judy. Y luego a las 10 Nicolás Lucar. ¿Ves? Ya está en boca, ¿ves? ¿Te falta algo para la memoria, doctor? ¿Qué es lo mejor que hay para la memoria? Doctor, para la memoria es lo mejor que puede tomar. ¿Perdón? Para la memoria. Romero. El romero que se llama es excelente. Se han hecho estudios científicos sobre eso. Recupera que sea el romero, después tiene, por ejemplo, que se llama el ginkgo biloba. Yeah. El ginkgo biloba, romero, que se llama el ginseng, que se llama habitualmente. Ginseng es para Lúcar, usted sabe que a la edad del Lúcar. Vamos a hablar de los tónicos también regenerativos para el tema de la potencia sexual. Eso, mientras más se acerca a Lúcar, tratamos el tema porque es más de interés para la persona de la tercera edad. Vámonos a la pausa, doctor. Vaya pensando en el tema de los dolores musculares, articulares. Vámonos a la pausa, regresamos. 9:32. A ver, doctor Cipriani, para los dolores de cuerpo. Hay infinidad, comenzando con la popular uña de gato. La uña de gato, que se llama el árnica, que se llama el llantén, que se llama habitualmente tiene una versión que se llama eso, de calmar, que se llama los dolores corporales, ¿no? Habitualmente la ortiga también se utiliza como elemento que se llama antiinflamatorio. Son plantas que se llaman, que habitualmente tienen acción específica sobre las articulaciones. Por ejemplo, hay una técnica muy antigua
la urticación, ¿no? Que habitualmente se azotaba, que se llama al paciente con ramas de ortiga para que penetraran, que se llama habitualmente los aceites y sustancias que se llama la ortiga a través de las espinitas, que se llama para quitar el dolor que se llama habitualmente el paciente. Lo más práctico es usar, por ejemplo, las infusiones de uña y gato que se llama pues habitualmente, o también puede ser que se llama habitualmente las compresas de árnica, o tomar que se llama pequeñas cantidades de árnica que se llama diluida en forma que se llama de té. Y lógico, para evitar todos esos problemas, corregir también que se llama la alimentación, evitar las alimentaciones que sean demasiadas cargadas en sustancias tóxicas que van a congestionar que se llama el organismo y producir que se llama exceso de ácido úrico, urea y otra serie que se llama de sustancias que van a producir que el dolor que se llama o el espasmo de tipo muscular. A ver, son 9 de la mañana con 38. Cuando usted me dice, yo pensé que me iba a dar una infusión o una cápsula. Hay también cápsulas porque hay liofilización y deshidratación. Entonces, claro, el taxista sí puede parar a bajarse, tomarse un tecito, tomarse un emoliente, pero no se va a hacer un implasto, o no se va a hacer pues ¿cómo era la? Cataplasma. Una cataplasma. Ahora se está utilizando mucho que se llama cataplasmas de árnica, inclusive he visto en farmacias si quieren tomar que sea bien preparado en forma de spray o cremas que se llama habitualmente de árnica. Ya, pero reitero la pregunta, para el taxista que me esté escuchando, que sabe que ya está con dolor de espalda, estamos viernes, ya está echando, pues, estamos hablando de 60, 70, 90 horas de trabajo semanales. El árnica que se llama es bastante bueno. Ya. Quique, había gente que pedía más datos con respecto a qué dolencias. Yo le sigo preguntando al doctor para que me diga cuál es la manera más sencilla de la ingesta de estos productos naturales para aliviar. ¿Cuáles eran las preocupaciones de la gente también? ¿Me hablaste del asma? Estaban hablándonos mucho sobre el tema del asma, de las afecciones broncopulmonares y del estreñimiento. Los temas digestivos también agobian normalmente a los oyentes y televidentes de Exitosa. Sobre esas dos, Philip. Y el uso del ajo, que mucha gente dice que ¿para qué me sirve el ajo? Que se llama respiratorio. A ver, doctor, el ajo. El asma tiene que se llama, por ejemplo, que se llama, pues tiene que se llama la asma chica, la borraja, la pulmonaria, el ajo mismo, la cúrcuma tiene una acción que se llama adecuada para este tipo de procesos, o también que usar que se llama habitualmente un té que se llama de kion, ¿no? El kion que se llama habitualmente es una de las maravillas que existe, que se llama desde el punto de vista terapéutico, que se llama como elemento curativo para procesos genéricos, no solamente el asma, ¿no? Y corregir la alimentación, no solamente es tomar que se llaman las plantas como sintomático, sino que hay que cambiar la estructura de alimentación que va a producir que se llama el desequilibrio homeostático o genérico que se llama del cuerpo. ¿Qué hago tomando una pastilla química o una planta u otro tipo de tratamiento si no he cambiado yo que se llama habitualmente mis hábitos o formas de alimentarme o de pensar que me van a generar que se llama el proceso? Entonces es un proceso terapéutico, no de sintomático, sino terapéutico que se llama integral, donde la mente, el cuerpo, que se llama, pues el espíritu deben estar en equilibrio para lograr el estado de salud. Las plantas o cualquier otro recurso solamente nos van a servir en unos factores que se llaman, cuando son naturales, como elemento curativo. Y los otros elementos químicos van a servir solamente como paliativos que se llama del proceso. Entonces hay que cambiar que se llama la forma de alimentarnos, la forma de pensar que se llama para lograr que se llama un resultado. A ver, son 9 de la mañana con 41. Muchas personas de la tercera edad nos escuchan. El otro día hemos estado hablando con el doctor Flint ayer del tema de la menopausia, por dar un ejemplo. Entonces, y había todo un tratamiento hormonal, endocrino, que tenía determinado costo. Para las señoras que entran a esa etapa de la vida, hay algún tipo, y para los bochornos y las incomodidades y los problemas que tienen, ¿hay algún tipo de tratamiento, claro, repito, claro, o con cataplasmas, o con... No vas a estar andando por la calle si tienes 20 bochornos al día? Yo calculo que de repente sí te puedes ir tomando un tecito, o de repente algún tipo de una pastilla liofilizada o deshidratada. Y le pregunto también por la osteoporosis, por las dos cosas, por el tema menopáusico y por el tema de la osteoporosis. Por ejemplo, para el proceso que se llama mujeres que tienen problemas hormonales, tiene que se llama la salvia, eso que es adecuada, la salvia, la manzanilla, la verbena,
o utilizar un fruto que se llama propio de la selva, que es el aguaje, ¿no? O bien como utilizar, por ejemplo, la palta o las almendras, tienen una acción específica que se llama para los procesos de la menopausia. Y considerando que se llama las almendras también ayudan a la formación de huesos, o sea, para la osteoporosis, para el calcio, por ejemplo, ¿no? Utilizar que se llama la linaza, que se llama, es un elemento adecuado también para personas que tienen procesos hormonales, van a regular que se llama su sistema hormonal, que se llama habitualmente a través que se llama la linaza, que se llama habitualmente tomada en infusión, no lógico 2 o 3 tazas al día, una taza no va a pasar nada. Y lógico agregar que se llama esto actividades que se llama de índole alimentaria, ¿no? Utilizar sustancias que tengan vitamina E, o dentro de las plantas que se llama habitualmente tradicionales, tienen habitualmente que se llama pues ciertas hierbas o ciertos tubérculos que tienen acción curativa para la menopausia y para que sea la osteoporosis. El camote, por ejemplo. El camote que se llama, regula que se llama el sistema hormonal y tiene sustancias múltiples, y entre ellas que se llaman hormonas que ayudan a recuperar que se llama el funcionamiento primario que se llama de los ovarios, porque la persona no debería que se llama llegar a un estado tan rápido que se llama la menopausia. Habitualmente llegan a esos estados habitualmente por los desórdenes vitales que tienen. Una persona que se llama habitualmente, que se alimenta bien, el tiempo que va a desaparecer su regla, que es fisiológico, que va a demorarse mucho más tiempo. Yo tuve la oportunidad de usar, por ejemplo, una sustancia es hormonal que se llama es la melatonina, que es propia de nosotros, ¿no? ¿La melatonina no es lo que te hace dormir? No solamente para dormir. Hicimos un trabajo hace muchos años que se llama en el Hospital Rebagliati, dándoles melatonina a las personas que se llama de tercera edad, tanto hombres como mujeres, y teóricamente que se llama rejuvenecieron en muchos aspectos. Aparte de dormir mejor, que se llama pues recobraron que se llama muchas veces que se llama su capacidad, que se llama o la libido, de cierta manera, que se llama habitualmente, que ya se había perdido muchos años porque se regenera nuevamente, que se llama las funciones. Hay sustancias que están en las plantas que activan los neurotransmisores, y eso activan también que se llama las hormonas, activan que se llama el sistema glandular en su conjunto, ¿no? Entonces eso tiene una acción terapéutica. En este momento estoy escribiendo un libro donde se ve que cómo que se llaman los antiguos peruanos en todo que se llama su acción, tanto pre-inca como inca, conocían que se llama el uso que se llama pues de plantas para el uso hormonal. Por ejemplo, la mashua era usada que se llama habitual para inhibir que se llama los procesos que se llama de exceso de líbido, mientras el guanarpo que se llama habitualmente que se llama era utilizado para estimular, o bien que se llama la maca, ¿no? El exceso de líbido, o sea Sí. que cuando una persona tiene pues, muy fresco pues el deseo sexual, tomaban algo para estar más tranquilos. ¿Cómo es Claro. eso? Eso pasaba habitualmente cuando usaban que se llama el alimento como elemento regulador de la conducta. Los antiguos incas, ¿no? Los antiguos que se llaman gobernantes incaicos. Entonces, cuando llevaban a las tropas que se llama habitualmente a la conquista o qué sé yo, la gente habitualmente se exaltaba y se producían que se llama el tropalismo. Habían violaciones, había una serie de cosas. Entonces, para evitar esto, consumían que se llama, abrían los tambos y consumían que se llama pues sustancias que inhibían la libido y se les daba machua. En cambio, si querían potenciar, usaban que se llama el guanarpo macho, guanarpo hembra. ¿Qué cosa es el guanarpo? Es una corteza, un arbusto que se llama, que tiene forma de testículo. Que tiene que ¿Y el guanarpo que se toma deshidratado en té y eso que es como un Viagra? Tiene como un Viagra, tiene que se llama testosterona. Ayuda. ¿Qué? ¿Y el guanarpo cómo se consume? ¿En qué regiones del Perú hay? Se hace que se llama macerado. Macerado, o sea, el famoso rompecalzón, ¿qué cosa es lo que se vende en la selva? Es un conjunto que se llama de hierbas que se utiliza y raíces que se utilizan en la selva, ¿no? Habitualmente son conjuntos que se llama de... ¿Y de verdad eso funciona? ¿Es como si fuera Viagra? Lógico, también es lógico que funciona. ¿Y el ginseng? El ginseng, que se llama habitualmente también es un estimulador glandular genérico que se utiliza desde la época que se llama pues de los antiguos culturas chinas, ¿no? Habitualmente hay el ginseng que se llama coreano también, hay no solamente el ginseng chino, sino el ginseng blanco, el ginseng coreano, que se utilizan, que se llama habitualmente similarmente a
a la maca acá en el Perú, ¿no? Bioestimulantes, biogeneradores. Hace muchos años había un remedio, ya que le usa usted lo liofilizado, que se llamaba el KH3, ¿no? Que era habitualmente que se llama una mezcla que se llama de sustancias entre lo que estaba, que sea el ginseng como estimulante, que se llama habitualmente el sistema glandular hormonal de las personas, el sistema inmunológico que se llama las personas. Entonces, que se llama, son plantas que tienen una acción restauradora que se llama del cuerpo habitualmente cuando se utiliza. El sao palmetto, por ejemplo, es una planta que no es propia de acá del Perú, pero que se utiliza también en el caso que se llama del hombre o la mujer. O el don quai, que son elementos que se utilizan para regenerar, o mejorar la función sexual que se llama de las personas, ¿no? El don quai y el sao palmetto. Y aparte que regula la función de la próstata, el sao palmetto. La palmera que se llama esa enana, ¿no? ¿Palmera enana? Sí, ese es que se llama. Lucas está fascinado con usted, doctora. 9 de la mañana con 48, vámonos a la pausa, regresamos, Quique, ya viene Lúcara con su palmetto. A ver, son 9 de la mañana con 50. Seguimos con este tema que nos aboca los secretos del naturismo. Estas informaciones que estamos dando nosotros, ¿no? Cuándo es una planta diurética, cuándo es adelgazante, cuándo es depurativa, cuándo sirve para calmar la fiebre, cuándo es para cuando tienes el pie trinchado y tal. Este tipo de información rara vez se da en el orden que nosotros en Caribeña lo estamos promocionando. Al margen de esto, ¿cómo le sugiere usted a la gente adentrarse en el mundo del naturismo, de las fitoterapias? ¿Cuál es la mejor manera? ¿El internet, el Google, ir a las tiendas fitonaturales? ¿Cómo darte una vida sana sin caer en los errores como que usted que mencionó, ¿no? Tomar el té de eucalipto cuando era lo contraindicado. ¿Cómo se aprende? Consultando a un especialista o leyendo una información que sea más fidedigna, que sea habitualmente puede lograrse, que sea esto y lógico otra vez que sea de la práctica, ¿no? Eso es que sea tener conciencia de que tenemos que estar en función de la naturaleza. Los genes nuestros tienden que se llama siempre a buscar lo natural, o sea, naturalmente el ser humano es naturista. Sin embargo, el sistema lo vuelve que se llama habitualmente un ser que se llama sujeto, que se llama las necesidades del sistema precisamente y lo equivoca en su dirección de salud. Ahí es lo que se llama la biofilia, que es el amor hacia la naturaleza. Por eso que inclusive la arquitectura moderna que se llama habitualmente utiliza los edificios ya no con muchos que se llama aceros y concretos, sino buscan que se llama espacios que estén rodeados de plantas. O sea, que haya una comunión, que se llama habitualmente como hacen que se llama los chamanes, ¿no? El chamanismo que se llama de comulgar. Y la medicina natural en este momento está tendiendo a usar que se llama la vía chamánica para unificar que se llama tanto el médico como el paciente con la naturaleza. Respetar a la naturaleza, vivir con la naturaleza, comunicarse con la naturaleza, con los animales, con el medio ambiente, con todo lo que es que se llama biológicamente coactivo con el ser humano. Entonces, que se llama la persona aprende a amar a su cuerpo, respetar a su cuerpo. No calmar que se llama el cuerpo, que se llama con una pastilla, que se llama con una cosa que después que se llama habitualmente le va a tener que se llama que dar un factor inadecuado. Es decir, la enfermedad, cuando se calma con pastillas, simplemente la enfermedad es una energía, se va a transformar en otra. Usted tiene un proceso que se llama pues de alergia, el cuerpo lo transforma en un proceso respiratorio, sobre todo se ve que se llama en los niños. O inhibe un proceso y aparece otro, porque que se llama la energía en desequilibrio se transforma de acuerdo a las leyes de la física cuántica. O sea, lo que uno hace es calmar temporalmente un proceso para que se transmute a otro sistema, por ejemplo, que se llama, como lo explica, que se llama el Dr. Hammer, la medicina alemana, implica que se llama, como pasan que se llama habitualmente de niveles embrionarios, en cada capa tiene un momento que se llama en que se va a producir diversas enfermedades porque se está inhibiendo el proceso fisiológico que se llama de volver a la normalidad a través de esto. Entonces, cuando el paciente aprende a pensar, la mente sobre todo, y aprende a alimentarse de acuerdo a su biotipo,
¿no? Entonces, en medicina ayurvédica, que se llama dosis, que habitualmente que son personas delgadas, medianas o atléticas y unas gruesas, entonces tienen su forma de alimentarse, su forma que se llama de curarse, sus plantas adecuadas, sus alimentos adecuados, sus modos de vivir adecuados. Cuando se norma esto, entonces el paciente llega a integrarse en la naturaleza, entonces ya no tiene que se llama la enfermedad. A ver, usted me habla de normas de vida adecuada. Mucha gente que cree en el naturismo. Yo lo respeto porque a la hora de la hora mal no te va a hacer, y evidentemente hace 100 años, 200 años, 300 años, 800 años o 1000 años no había la medicina tradicional tal como la que nosotros conocemos, y la gente también trataba de curarse o aliviarse de alguna manera. Entonces, algo debe tener de bueno, más ahora cuando, reitero, se puede liofilizar, se puede producir, se puede sacar los extractos y los componentes de cada una de estas plantas y medicinas. Esto tiene que ver con el vegetarianismo, claro, o con esto también tiene que ver con el veganismo. Usted le sugiere a la gente que además de tener plantas medicinales y siempre estar con el naturismo, a la vez también dejen de consumir carnes, o que no consuman productos animales como el huevo o la leche. Claro, la leche, por ejemplo, no es adecuada para el ser humano. Sin embargo, que se llama, produce autismo, por ejemplo, en los niños, y sin embargo hay un proceso que se llama el vaso de leche. ¿De dónde ha sacado usted? Porque me está dando una premisa a nivel mundial. Por eso, pues, déjeme terminar la pregunta. ¿De dónde puede sacar usted que un niño puede tener autismo por haber tomado leche? Si hasta el momento se sabe que el autismo no es una enfermedad, sino una condición, y nadie, absolutamente nadie hasta el momento, tiene cómo saber cuál es la razón por la cual un niño termina teniendo autismo. ¿De dónde saca usted que por tomar leche un niño puede terminar autista? Claro, eso es una de las vías, ese es un estudio científico que no los he inventado yo, están que se llama en la literatura médica, que se llama todo el mundo, ¿no? Entonces, lo primero que hace cuando el mejor médico que se llama que trata el autismo en Estados Unidos, lo primero que quita es la alimentación, que se llama, corrige la alimentación. Quita la leche, quita que se me el gluten, quita que se me el exceso de carnes, que se me, y logra que se me habitualmente mejorías espectaculares en los niños. Y por eso le decía, por ejemplo, acá en el Perú existe el vaso de leche y le dan una leche que no es leche tampoco, que es una leche mezclada con un montón de cosas, ¿no? Y lógico, tienen que se llaman una serie de procesos que se llaman tóxicos en la criatura, que va desde el autismo, la diabetes, el asma o otros procesos que van a desordenar su vida en el momento o que se llama en un futuro. Entonces hay que corregir que se llama la alimentación. Ahora, las carnes, los huevos, son elementos que tampoco deben consumirse en exceso. Las carnes, la leche o los huevos que se deben estar que se llama premeditadamente, que se llama escogidos. La leche si se toma en forma de yogur o queso fresco. Y depende que se llama del grupo sanguíneo, que se llama de la persona, que se llama también consumir este tipo de alimentos, igual que las carnes. Las carnes que se llaman son de acuerdo que se llama el tipo que se llama de bioquímico de la persona, que es la dieta que se llama genética. O sea, cada persona tiene su tipo de absorción o asimilación de carnes. Hay gente que debe ser o lacto vegetariano, vegano o vegetariana sola, si es el grupo A, y es un grupo más exquisito. Los del grupo O pueden comer carne roja, los del grupo B comerán que se llama aves, los que comen aves que se llama comerán pescados, ¿no? Pescados, no todo tipo de pescados, deben comer pescados que se llama pues negros. Hace muchos años caminaba yo con el amauta Santiago Antunes Semayolo y él promocionaba mucho que se llama habitualmente los pescados que se llama de carne negra, la anchoveta que se llama, los pescados que se llama de carne oscura, no el salmón que es tóxico, no que se llama, hay otro tipo de pescado que habitualmente genera más daño, ¿no? Que se llama habitualmente de carne blanca, que a veces están contaminados con radioactivos o con metales pesados o una serie de elementos que no son adecuados. ¿Usted es vegano o usted es vegetariano? Yo utilizo una dieta de acuerdo a mi grupo sanguíneo. O sea, yo utilizo muchas vegetales, muchas verduras y utilizo mi grupo sanguíneo. Yo soy grupo O. Como carne 1 o 2 veces por semana, pero de preferencia trato de evitarlo. ¿Y usted no tiene dolencias? No tengo. Al momento que se llama algo fuerte, no tengo. Pequeñas cosas que a veces puede tener uno por herencias o por algunos factores que se llaman del propio cuerpo, pero sí dolencias básicas. ¿Usted no va a un médico normal, a un dermatólogo, o usted no va a un gastroenterólogo? ¿Usted
confía plenamente en su Claro, conocimiento bueno, de la ciencia natural. Yo soy médico, ¿Ya? ¿no? Yo soy médico cirujano, soy que se llama 30 a 40 años de médico cirujano. He trabajado 30 años en el Hospital Rebagliati. Casi no he necesitado mucho que se llaman los servicios de los colegas, ¿no? Que lo máximo que he podido tener quizás alguna vez que se llama y me conoce, mira, pues se me operaron de cataratas. ¿Por qué? Por un problema emocional. Se fueron mis hijos a Italia, no quería ver la realidad y lógico, automáticamente me dio la vista. Pero aparte de eso, que se llama Dios mediante, que se me ha protegido a través de la alimentación, que se llama no tener, que se llama dolencias, que se llama... No tiene ningún tipo de problema. No son problemas así graves. No, le puede doler que se llama pues las articulaciones por el Ya, frío. pero la gente que está metida en el naturismo y que tiene un estado, vamos a decir, de alimenticio como el que usted sugiere, ¿vive más? ¿Hay data estadística realmente probada a nivel mundial que una persona dada al naturismo, al vegetarianismo o al veganismo termine viviendo más o mejor que los demás, el común de las personas? Hay pruebas, por ejemplo, que se llama, hay gente que y etnias, por ejemplo, que se llama una etnia muy antigua, que son los Unsas, que están en Euroasia. A los 80 años, que se llama habitualmente las mujeres que se llama están como si tuvieran que se llama 30 o 40 años y los hombres montan caballo, que se llama Unsas. y hacen comen cosas, ¿ver? Ok. ¿Por qué? Por el tipo que se llama, igual que se llama que los uros acá en el Perú. Ya. En el Puno que existe que se llama la etnia de los uros, tienen una Ya. alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque en el terreno que ellos siembran su alimentación, tienen que se llama minerales que van a reforzar su vida. Por ejemplo, que se llama el germanio 14. El germanio Correcto. 14 le ayuda a que se encuentra en ciertos alimentos, por ejemplo, en los duraznos, que se llama habitualmente, o en los arándanos, o los frutos secos, o los frutos que se llama del bosque, tienen Ok, que se llama doctor Cipriani. sustancias. Ha sido usted muy amable. Nos vamos a la pausa y regresamos con alguien que debe tener de uro o de unza y que ha comido cualquier cantidad de germanio o durazno, porque Nicolás Lucar no aparenta la edad que Claro, es mayor que usted. Y va a venir, usted lo va a ver a Lucar y está fresquito. Y la verdad que está como un tropo carretón sin estas infusiones que usted nos dice. Así Claro. que ha sido usted muy amable, doctor. Muy amable, gracias que se llama por estar en cualquier momento, cualquier Gracias. circunstancia. Muy amable. Está ahí. Gracias. 10 de la mañana en punto. Tranquilo, doctor. Vamos a la pausa y regresamos con este unza medio uro que se llama Nicolás Lucar en Exitosa, la radio del Perú.